Feliz sábado y bienvenidos sean cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, al programa del día de hoy, 25 de julio. Es increíble que ya estamos a final del mes, pero esperamos que el programa que vamos a presentar el día de hoy sea de su agrado y beneficio para cada uno de ustedes. Alex, bienvenido seas en esta mañana. Gracias. Feliz sábado para todos los hermanos que nos están sintonizando y nos están acompañando en esta mañana. Nos sentimos muy felices porque nuevamente es sábado y podemos alabar el nombre de Dios. Así es que para comenzar este servicio les voy a invitar a que busquemos en nuestras Biblias el versículo del día. Y esta mañana se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Hebreos 10, 23. Y la palabra de Dios dice así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así es. Y ahora los invito a que nos acompañen para tener una oración y así comenzar este programa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este lindo día sábado que nos has dado y que nos has permitido ver nuevamente, Señor. Gracias por el cuidado y por todas las bendiciones que nos has dado durante esta semana, Señor. Te pedimos que por favor seas con nosotros en esta mañana durante este programa y que cada una de las cosas que sean presentadas sean para honra y gloria tuya solamente. También te pedimos que seas con cada uno de los hermanos que están atravesando algún momento difícil o que estén enfermos o que hayan desafortunadamente perdido a un ser querido. Te pedimos que por favor seas con ellos, que tú les des el consuelo, les ayudes y que seas con ellos también. Gracias nuevamente por todo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Señor, a enseñarnos tus
nada inusual que la Iglesia Adventista se involucre en la misión. La misión siempre ha sido nuestro propósito, pero hay un nuevo movimiento misionero, muy inusual, que está partiendo en Tokio. La Iglesia de Japón está abrumada por los millones de personas no alcanzadas que viven en la capital. Ellos saben que sin nuevos métodos misioneros, estas personas jamás serían alcanzadas. Así que invitaron a la Asociación General, a la División Asia-Pacífico, a asociarse con ellos para crear Misión Poco Común, un movimiento de plantación masiva de iglesias y discipulados. Los centros de misión global son claves en el desarrollo de Misión Poco Común, que busca crear nuevas formas para compartir el Evangelio con personas no alcanzadas. Hoy estoy en Tokio, una de las ciudades más grandes del mundo, con 40 millones de habitantes. Es un gran desafío para nosotros. Pero adivinen, nuestro Dios es más grande. Él nos ha dado este mandato en Apocalipsis 14:6 y en otras partes de la Escritura, de ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aún no llegamos y en eso debemos enfocarnos como familia mundial, en llegar a los grupos no alcanzados de la ciudad. En Japón crece la diversidad y las personas adoptan distintos estilos de vida o tribus urbanas. Este incluye a jóvenes tales como los conejillos soleados, que usan la moda como forma de expresión. Fui por primera vez a la calle Takeshita Dori y vi mucha moda lolita y mucha moda colorida y fue como ¡wow! ¡Genial! Y bueno, tú sabes, aquí me tienes. Cuando no llevo mi maquillaje, me veo así. Pero cuando llevo esto, es como si dijera, mírame, todos mírenme. ¡Wow! Así me ves. Un equipo misionero que planta iglesias ya están en terreno, aprendiendo el idioma y cómo compartir mejor a Jesús con los japoneses. Establecerán nuevos grupos de creyentes para discipular a otros. Finalmente serán apoyados por pioneros de misión global, centros urbanos de influencia, voluntarios y fabricantes de tiendas en un esfuerzo unido para alcanzar toda ciudad para Jesús. El pastor Nozono Ubara, presidente de la Asociación Japonesa del Este, lidera este grupo. Por años ha sido un apasionado plantador de iglesias, y él y su esposa, Sachiko, están muy comprometidos en un ministerio de discipulado para niños. El pastor Obara dejará la presidencia y será el nuevo director asociado de Misión Poco Común en Tokio. La mayor área de Tokio tiene más de 40 millones de personas. Pero en el corazón de Tokio hay casi 10 millones de personas y solo 10 iglesias adventistas con casi 900 asistentes cada semana. Así que un adventista necesita alcanzar a más de 10.000 personas. Tokio es un gran desafío. Para enfrentar el desafío, los pastores y misioneros japoneses usarán un enfoque holístico. Misión Poco Común plantará las semillas misioneras por los próximos 5 años, pero la misión no termina ahí. Estos esfuerzos seguirán creciendo e impactando a las personas por muchos años. No estamos enfocados solo en eventos y programas. Nos interesa establecer relaciones e involucrarnos con las personas, descubrir y suplir sus necesidades. En otras palabras, implementar el método de Cristo aquí en Misión Poco Común Tokio. Les estaremos informando cómo Dios guía este movimiento y lo usa para su gloria. Mientras tanto, usted también puede apoyar este proyecto. ¿Me ayudarían a orar por este proyecto mientras se lleva a cabo por los próximos 5 años para presentar a Jesús en esta ciudad? Bueno, un feliz sábado a todos los hermanos de Fort Worth Norte. Que Dios los bendiga y los proteja de esta pandemia. Y esta canción es una alabanza para el Señor. Se llama Jesús está allí. Cuando creas que todo está perdido, cuando la angustia
siente herido por tanta presión. Tus ojos miran buscando una esperanza, tus manos sudan frío por tanto dolor. No encuentras a un amigo ni a un hermano, un ser querido que te muestre una solución. Pero déjame decirte que Jesús está allí, está para ti. Él nunca te abandonará, Él nunca te defraudará. Jesús está allí, está para ti, para mí. Cuando te sientas desmayar, Él siempre te levantará. Jesús está allí, está para ti. Él te conoce desde siempre y siempre te va a cuidar. Cuando pienses que ya nadie te ama, cuando la pena haga nido en tu corazón, solo déjame decirte que Jesús está allí, está para ti. Él nunca te abandonará, Él nunca te defraudará. Jesús está allí, está para ti, para mí. Él te conoce desde siempre y siempre te va a cuidar. Jesús está allí, está para ti. Él nunca te abandonará, Él nunca te defraudará. Jesús está allí, está para ti, para mí. Cuando te sientas desmayar, Él siempre te levantará. Jesús está allí. Con respecto a la canción Jesús está allí, quería contarles que esa letra la escribí después de una noche que fuimos justamente con el pastor Mardones a visitar a una visita de iglesia que en ese momento todavía no era bautizado y que gracias a Dios hoy está bautizado en nuestra iglesia. Pero cuando fuimos a visitar a ese hermano que estaba internado en un hospital psiquiátrico momentáneamente, en ese hospital esa noche un muchacho, un adolescente como unos 14, 15 años, que le dio como un ataque de nervios, de desesperación. Se le veía en los ojos la desesperación que tenía y gritaba y pataleaba, y entre dos empleados del
del complejo no lo podían sostener. Me impactó mucho la mirada de ese muchacho, como que estaba desesperado, perdido en el mundo. Y por eso la canción se llama Jesús está allí, de que por más que nosotros podamos estar en momentos muy angustiosos o de depresión inclusive, siempre tenemos que tener en cuenta que Jesús está allí para nosotros. Entonces no tenemos que llegar a ese punto de desesperación, no debemos desesperarnos como la gente que no conoce a Jesús, que no tiene otra opción. Que Dios los bendiga y feliz sábado nuevamente. A través de YouTube, queremos agradecerles en el nombre del Señor una vez más esta oportunidad que tenemos de adorar a nuestro Dios y sobre todo de buscar su dirección a través de su palabra. Estoy muy feliz en esta mañana porque tengo el privilegio y el honor de ser acompañado por mi hermana Julia. Bienvenida, hermana Julia Hernández, gracias por aceptar nuestra invitación. Feliz sábado, pastor, y muchísimas gracias por la invitación, y aquí vamos a estar comentando entonces la lección. Amén, amén. Así es. Pues antes de comenzar, hermana, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios y voy a invitarle para que nos dirija con una oración, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En forma en especial, Señor, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu en el repaso de la lección. Amén. Que tú estés aquí con nosotros y que nuestras palabras realmente sean las tuyas. Amén. Bendice a todos nuestros hermanos que nos están escuchando en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, mi hermana, estamos en la lección número 4, el tiempo avanza rápidamente y esta lección es una amalgamación entre la actitud del cristiano en cuanto a ser amigos, como lo veíamos en la lección anterior, hacer amigos para Cristo y ver a la gente a través de los ojos de Jesús. Ahora tiene que ver con un asunto más personalizado, más individualizado, el poder de la oración y el compromiso que tenemos como hijos e hijas de Dios, mi hermana Julia, de interceder por otros. Qué privilegio tan grande nos ha dado el Señor, hermana. Así es, exactamente, pastor. Realmente esto nos ayuda muchísimo porque quizás estamos cometiendo ese pequeño error, ¿verdad?, de no estar intercediendo por aquellas personas que necesitan conocer al Señor. Definitivamente, hermana. El consejo paulino es claro. El Señor nos invita y hay un dicho popular por ahí, hermana Julia: nadie puede dar lo que no tiene. Y la primera actitud como hijos e hijas de Dios que debemos tomar con respecto a la oración es el ser partícipes de la oración. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda en Primera de Tesalonicenses 5:17 que debemos orar sin cesar. O sea, el trabajo del cristiano es mantener una estrecha relación de comunión con Dios, y la única forma personal, individual, es a través del estudio, por supuesto, pero de la oración. Así es que esta mañana, hermana, vamos a ir avanzando en nuestro estudio y vamos a analizar 3 aspectos importantes: la oración intercesora, y dentro de ello entonces vamos a ver 3 asuntos que son sumamente puntuales. ¿Qué hacer en casos de conflicto? ¿Cómo usar la oración en casos de conflicto? Y yo creo que se puede aplicar muy bien a la época que estamos viviendo hoy en día, ¿no es cierto, hermana Julia? Orar por personas específicas. Muchas veces nos enteramos de gente que dice: Señor, te pedimos por todos. Qué bueno que nos acordamos de todos, pero seamos más específicos, no porque Dios lo necesite saber, sino porque la gente por la cual oramos necesita saberlo, y orar también por personas que al igual que nosotros son creyentes y fieles. También vamos a analizar, hermana, en esta mañana el aspecto que es sumamente importante: confiados, estar seguros de que Dios escucha nuestras oraciones. Y vamos a concluir entonces el estudio de esta mañana
de algunos consejos de cómo orar correctamente. No olvidemos, mi hermana Julia, que hay poder en la oración. Exactamente. Mire, pastor, yo quería leer Santiago 5:16, que es el versículo. El versículo nuestro, el versículo central, ¿correcto? Que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y quería acotar a esto acerca del comentario que vino justamente el primer día de la elección. De la elección en esta semana, sí. Exacto, cuando los discípulos de Jesús se encontraban en el aposento alto, sucedieron 3 cosas importantísimas. Correcto. Y esto a mí me reveló realmente cuán importante es la oración, porque dice que los discípulos oraron, fueron llenos del Espíritu Santo y luego de eso hablaron palabra de Dios. Amén. Ahí fue Amén. cuando Pedro predica y se convierte en 3.000 personas. Definitivamente, hermana Julia, es una realidad. Ahora, ¿cuáles eran las circunstancias que rodeaban a los discípulos en ese momento específico? Eran momentos de temor. Estaban angustiados, habían perdido a su líder. Y qué hermoso, hermana y hermanos, que en medio del conflicto, en medio de la angustia, en medio de la ansiedad, ellos recurren a buscar a Dios en oración. Lo trascendental en esta escena que usted nos ha presentado y que la lección nos presenta de entrada, es el hecho de que cuando oramos, y lo decíamos hace un momento, suceden cosas extraordinarias. ¿Qué ocurrió? El Espíritu Santo descendió sobre ellos y, al ser llenos del Espíritu de Dios, tuvieron la capacidad y la dirección del Espíritu para poder tocar o llegar a los corazones de los oyentes y de esa manera ser convertidos al Señor en números enormes. Exactamente, trayendo realmente estas hermosas lecciones a nuestra vida, que estamos viviendo un momento tan especial, ¿verdad?, en el mundo. En el mundo. Justamente hace un ratito le comentaba, pastor, que sufrí la pérdida de una persona conocida que queríamos mucho. Tenemos que sentirnos abrumados por la salvación de las almas. Se han puesto a pensar cuántas personas quizás están sufriendo, están enfermas, o el Señor va a llamar al descanso con esta pandemia, y son personas que han tenido algún tipo de cruce con nosotros, los hemos conocido. ¿Estamos realmente abrumados por la salvación de ellos? Y eso es lo más importante, hermana, el ver por las necesidades de otras personas, el ser mediadores ante el Señor para presentar a estas personas que tienen esas necesidades delante del Señor. Y aún más allá, yo quiero ir más allá, presentarles a estas personas el amor maravilloso de nuestro Dios. No importa las circunstancias, no importan los conflictos, no importan las crisis, no importa la calamidad por la que estemos atravesando, la mano del Señor está con nosotros. Eso me hace pensar mucho en el Salmo 23, cuando dice, no tendré ningún miedo, aunque ande en valle de sombra o de muerte. No voy a tener ningún miedo, no voy a tener ningún temor, porque tu presencia estará conmigo. Pero vamos a mirar, hermana Julia, en esta oportunidad, ¿cómo podemos nosotros mantener esa confianza en Dios, estando en un conflicto? Y bien lo refería usted en esta mañana, gente que está sufriendo, aún cuando las cosas llegan cerca de nosotros, con los amigos que queremos, con los amigos que amamos, vivimos inmersos en conflictos continuos, constantes. El apóstol Pablo dice en el libro de los Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritus, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo podemos mantener la sensatez, el temple,
para tener una comunión con Dios en tiempos de conflicto, mi hermana? A través de la oración, y en este caso que está comentando este día, la oración intercesora por ciertos amigos quizás que están conociendo al Señor, que justamente se encuentran del bando contrario al Señor, porque tenemos que saber que en el lado de Jesús, donde nosotros estamos, Jesús no nos fuerza Amén. a seguirlo, nosotros lo decidimos, Claro, ¿verdad? claro. Cuando hacemos la oración ¿Intercesora? por nuestros amigos que se encuentran quizás ahí un poquito que están caminando, que están decidiéndose, a la deriva, claro, correcto. ahí es cuando Jesús, le estamos dando el permiso a Jesús para que interceda justamente por ellos. Amén, amén. Sabe que se comenta, se dice que cuando hay una crisis, cuando hay un conflicto, cuando hay una prueba, la gente tiende a tomar cualquiera de dos actitudes. O se acerca a Dios o se aleja a Dios. Exacto. Para cualquiera de los dos grupos, personalmente considero que es una magnífica oportunidad de ser intercesores. Para el que se acerca a Dios, para reafirmar la fe. Para el que pretende alejarse de Dios, es hacerle entender que hay un enemigo que está interesado, y viene a mi mente en mi estudio personal durante esta semana. Estoy terminando de leer el libro de Job, y en el escenario de la vida de Job encontramos al enemigo de Dios y enemigo nuestro, por consiguiente, tratando de separarnos de Dios. La responsabilidad nuestra como cristianos es a esas gentes que se están desviando, que se están alejando, que no le dan el crédito a Dios o que culpan a Dios de los conflictos, de las angustias que están viviendo o pasando. Es la oportunidad para nosotros como cristianos de acercarnos a ellos y ser mediadores. Es difícil, hermana Julia, es muy difícil que usted le ofrezca a un incrédulo aún orar por él. Esa es la oferta. Mire, yo tengo una experiencia para compartir con usted, pastor. Muchas veces hemos salido con los conquistadores a lugares públicos, así como a un estacionamiento de un supermercado, y simplemente sorprender a la persona regalándole algo y diciéndole, ¿puedo orar con usted? Ay, extraordinario. Y que un niño realmente haga eso. ¿Quién se va a resistir, verdad? Absolutamente. Ahora, yo tenía una pregunta para hacer aquí. ¿Qué pasa cuando nosotros conocemos a una persona que nos pide oración y estamos orando por esa persona, ya sea por su salud, por su trabajo, por algún problema específico que tenga esa persona, y al final no sucede como nosotros esperamos que suceda? Y no estamos pidiendo nada malo, o sea, estamos pidiendo por la salud de alguien y de repente esa persona, Jesús lo llama al descanso. Es muy complicado, muy difícil. Nada menos esta semana, el jueves, recibí esa llamada. Recibí esa llamada de alguien que perdió a un familiar. Y me dice, pastor, ¿qué pasó? Yo estuve orando, estuve pidiendo, estuve rogando. Y me recuerdo haberle hecho esta pregunta, hermana. ¿Cuál era la condición de su familiar enfermo? Dice, no, estaba muy deteriorada, muy enfermo, muy mal. Le dije, ¿no considera usted que fue la misericordia de Dios la que le permitió ir al descanso y dejar de sufrir? Muchas veces olvidamos, queridos hermanos, que al orar por alguien podemos simplemente estar prolongando la agonía de esa persona en lugar de encontrar una solución positiva. Debemos de ser conscientes de ello y pensar que en medio del conflicto Dios quiere hacerlo mejor. Dios nunca va a hacernos daño. Y si Él ha decidido llevar a alguien al descanso, agradezcámosle a Él, porque no solamente la persona enferma va a dejar de sufrir, la familia cercana va a dejar de sufrir y va a tener la oportunidad de recapacitar y de rehacer su vida de fe con el Señor. Exacto. A veces, aunque nosotros no entendamos el accionar de nuestro
buen Dios que todo lo sabe y sus tiempos son exactos, Amén. no debemos de privarnos de esas bendiciones al orar por otra persona. Claro que sí, ese es el punto. Muy bien, cuando decimos orar por otra persona, ¿qué le parece, hermana Julia, el orar por personas específicas? Colocar en las manos del Señor nombres de personas específicas, porque muchas veces oramos en forma general y creemos que de esa manera nos lavamos las manos de decir estamos orando por todos. Me pasó hace un par de semanas, quizás 5 semanas atrás, un hermano me dejó en mi mensaje de voz una oración. Qué hermosa oración, hermana. Cómo me levantó el ánimo, cómo me fortaleció. Una oración sincera, sencilla. No la pudo hacer conmigo, ese era el propósito de mi hermano, pero mi voicemail entró, me dejó la oración y me sentí agradecido a Dios porque alguien está pensando y orando por mí. Exacto, es hermoso. Algo específico, hermana, Sí. algo directo. ¿Cómo nosotros podemos impactar la vida de alguien así? Bueno, el mejor ejemplo, ¿verdad?, lo tenemos en la Biblia con Jesús. ¿Con Jesús? Fíjese que Jesús oró en un momento específico por Pedro de algo que quizás Pedro estaba inconsciente que le iba a suceder. Y qué escena tan y reprensión de Jesús, ¿no es cierto, hermana? Exacto. Fuerte. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos con nuestra familia, con nuestros hijos. Estoy en un grupo de oración todos los días a las 6:30 de la mañana. Amén. Y veo cómo mis hermanas de iglesia piden y ruegan por sus hijos, por su familia, por situaciones que aún ellas no conocen que van a pasar en ese día con sus hijos, Con sus hijos. pero ya están puestas en las manos del Amén, Señor. amén. Y eso es lo que sucedió, ¿verdad? Aquí con el Jesús, Con el el apóstol poderoso Pedro. intercesor, ¿verdad? Amén. Con este ejemplo que dio justamente acerca de Simón Pedro. De Simón Pedro. Y la reprensión que hace, ¿no es cierto? El Señor Jesús dice, Simón, Simón, mira, Satanás me ha pedido, ¿verdad? Me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado, yo he pedido, yo he implorado, yo he intercedido por ti para que tu fe no falte. Y yo creo, mis amados hermanos, que esa es la responsabilidad que Dios ha colocado en nuestras manos al habernos hecho llegar a sus pies, ¿no es cierto? El de ser intercesores, el de ser mediadores por personas específicas y por circunstancias específicas. Es maravilloso. Recordemos que Jesús mismo hoy sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso, pastor, cuando nosotros conocemos a una persona, cuando miramos a aquellas personas con la mirada de Jesús, ¿verdad? Amén. Para traerlo hacia los pies de Jesús. No dejemos de orar por esa persona. Amén, amén. Porque a veces sucede que dejamos de orar y lo que más tenemos que aferrarnos justamente, estar orando, que esa persona día a día experimente el amor de Jesús Amén, en su vida. Aunque amén. no nos veamos en toda la semana, pero que esa persona reconozca que Jesús lo ama, que Jesús Amén. lo está cuidando. Y doy gracias a Dios porque nuestra iglesia aquí en Fort Worth Norte, cada sábado escoge el nombre de una familia para orar durante esa semana específicamente por esa familia. Gloria sea a nuestro Dios. Y qué hermoso, hermana, cuando podemos orar unos por otros, ¿no es cierto? Así es. El libro de Efesios, el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 17 al 23 nos dice, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, dice el capítulo 1, versículo 16. No me canso de orar por ustedes. Y eran nuevos conversos. Y eran nuevos conversos, Exactamente. nuevos creyentes. No era gente incrédula, era Exacto. gente que había llegado a la iglesia. Y este es un llamado de atención para nuestros hermanos. Y yo decía, hermana Julia, en las secciones anteriores que hemos tenido la oportunidad, hoy menos que nunca tenemos la excusa de decir, no tengo tiempo. Porque gracias a Dios por esta pandemia, hoy lo que nos sobra
Es tiempo. Es tiempo. No podemos decir, oh, no, es que no tengo. Hermanos, tenemos suficiente tiempo para poder orar por nuestros hermanos. Yo quiero hacer la invitación en esta mañana a nuestros hermanos que están conectados con nosotros, y yo estoy seguro que usted se une a esta invitación. Hermanos, tome su teléfono esta tarde, durante la semana, busque a un hermano, a una hermana a quien usted no ha contactado ya por algunos días, y ore con ellos en el teléfono. Nosotros hemos tenido esa oportunidad durante estas semanas. Nos hemos enterado de algunos amigos, algunos hermanos de otras iglesias que han estado enfermos, y hemos tomado el tiempo para orar con estos hermanos y animarles en el nombre del Señor a seguir con fe adelante. Y eso también nos hace muy bien a nosotros, pastor. Yo esta semana también tuve la oportunidad de estar orando con dos amigas mías que tienen a sus familiares Amén. con COVID, y estaban muy tristes, y yo me sentí muy beneficiada. Y Amén. volviendo, pastor, un poquito hacia la oración intercesora del apóstol Pablo para estos nuevos creyentes. Correcto. Fíjese que oraba por dos cosas importantes que nos enseña a nosotros también orar hacia nuestros amigos: sabiduría Amén. y discernimiento espiritual para que comprendan y acepten al Señor Jesús. Amén, amén. Y qué interesante, mi hermana Julia, que la oración intercesora no está dedicada al expositor de la oración. Va siempre en favor de la persona por la cual estamos orando. Nos capacita, nos da sabiduría y nos coloca en una mejor posición para presentar el maravilloso amor de nuestro Dios. Qué extraordinario es, y qué beneficioso, como dice usted, es aún para el expositor y para el mediador, en este caso, de una oración en favor de los creyentes. Esto nos lleva a otro aspecto importante que es fundamental en la oración. ¿Qué es lo que sucede en la mente del cristiano cuando ora? ¿Qué está esperando? Una respuesta. Una respuesta. Y usted lo mencionaba, hermana, y qué bueno que estamos en la misma tónica. Usted mencionaba que a veces oramos y Dios responde de una manera muy diferente a la que nosotros estamos rogando. Hablaba con Luis, es un amigo de mi hijo de la secundaria, la preparatoria, y nos contaba, él tuvo un accidente hace unas semanas atrás y nos contaba que tenía problemas y que no sabía, y se rasca la cabeza y da vueltas. Mi esposa dice: Luis, no andes caminando porque me vas a hacer un hoyo aquí de tanto caminar para arriba y para abajo. Lo que debes hacer es orar a Dios, y cuando ores, de entregarle. ¿Y cómo le hago? Luis, dile: Señor, aquí está mi problema, yo ya no puedo, ya fui con el doctor, ya fui con el abogado, ya hice los tratamientos, me siento mal, te lo dejo en las manos. Hermana, interesantemente, Luis nos habló esta semana y nos dijo: gracias por el consejo, gracias, he descansado de lo más bien, sigo trabajando, mi columna está mejorando y ya no tengo la preocupación de estar pensando qué va a hacer, porque desde que ustedes me dijeron que dejara todo en manos de Dios, ha venido a mi corazón una paz. Gloria a Dios. Ha venido a mi corazón una paz. Muy bien. Pastor, quería comentar también acerca de los poderes invisibles en acción. A veces nosotros oramos, pero no sabemos precisamente, entra esa pequeña duda en nuestra mente: ¿será que Dios está escuchando lo que estoy pidiendo? Allí, hermana. Porque a veces oramos y no tenemos esa respuesta pronto, ¿verdad? Pronto. Recordemos, hermana Julia, recordemos que Dios trabaja con tiempo, y el tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo. Y yo lo he comentado en más de una ocasión. ¿Por qué Dios trabaja con tiempo cuando Él es eterno? Bueno, Él trabaja con tiempo por el beneficio de nosotros, no por el beneficio de Él. Dios escucha nuestras oraciones, Dios las atiende, pero no siempre nos va a dar la respuesta que nosotros creemos es la mejor, porque Él sabe encima de nuestros pensamientos qué es lo más importante y lo más esencial para nuestras necesidades.
Decía hace un momento, muchas veces estamos pidiendo por la salud de alguien y la salud de esa persona se está deteriorando, no por la voluntad de Dios, sino por el descuido que esa persona tuvo durante muchos años. Y el Señor la lleva al descanso con el propósito de que no solamente la persona descanse, sino también la familia tenga un alivio. Así es que yo creo, mi amada hermana, que debemos aprovechar la oportunidad para orar con fe. Yo creo que la palabra clave en esta sección de nuestra lección es la fe. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que cualquier cosa que pidieran al Padre en su nombre, creyendo, ¿qué pasaría? La recibirían. Dios, mis amados hermanos, Dios escucha todas nuestras oraciones. Aprendamos a esperar en el tiempo de Dios y Dios obrará en nuestro favor. Y llegamos al aspecto, creo, de toda la lección de esta semana, hermana Julia, más importante o puntiliar del estudio. ¿Cómo orar? Pidiéndole a Dios que sea su voluntad. Allí está la clave. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y usted lo menciona con mucha precisión. Debemos de pedir a Dios cuando oramos a Él, que haga ¿qué cosa dice? Su voluntad. ¿En qué terreno nos coloca eso, hermana? En el terreno de la sabiduría realmente, porque el Señor conoce mi vida, este momento y todo el futuro que yo aún no lo conozco. Amén, amén. O de aquella persona por la cual yo estoy orando, ¿verdad? Como estábamos hablando de un caso, por ejemplo, de una enfermedad y oramos por la persona y no se recupera, pero el Señor conoce los motivos. Amén, y va a responder esa oración de acuerdo a su santa voluntad. Y para salvación. Amén, porque amén. la sanación realmente en la Biblia es igual. Sinónimo a salvación. De salvación. Debemos orar, mis amados hermanos, debemos orar por los que sabemos que están en angustia, en conflicto, en necesidad. Debemos orar por aquellas personas que han malentendido una doctrina, por ejemplo. Debemos orar por personas que carecen de fe, con personas que dudan del poder de Dios. Yo creo, hermana Julia, que uno de los elementos que nos dan, en cierto sentido, no tenemos ninguno, pero en cierto sentido nos dan autoridad para ser mediadores, para ser intercesores por otros, es la experiencia que Dios nos ha regalado a nosotros. Me encanta escuchar personas como usted que dicen, tenemos un culto, un grupo de oración a las 6:30, hay personas que se reúnen a las 6 de la mañana, hay otros grupos que se reúnen a las 7, hay otros que hacen un alto a mediodía y hacen oración. Qué hermoso es estar en comunión con Dios y orar, como dijo Ana, le respondió al sacerdote Elí, Señor, yo oro abriendo mi corazón a Dios, le estoy exponiendo, vaciando mi vida delante de Él para que Él haga su voluntad. Y qué hermosa respuesta de parte de Dios para Ana, ¿no es cierto? De haberle contestado la oración, no solamente como ella quería, sino también como Dios quería. No nos olvidemos, hermanos, que cuando oramos por los demás, nos convertimos en un canal de bendición de Dios para esas personas. Me gustaría, hermana, cerrar en esta mañana y que usted pudiera compartirnos esta hermosa lectura que encontramos en el libro, a fin de conocerle en la página 13, un escrito maravilloso que tiene que ver con la oración intercesora. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo ocurre? Si hace favor de leernos esta hermosa gema del espíritu de profecía, por favor. ¿Cómo no? ¿Qué comprende la intercesión? Es la cadena áurea que une al hombre finito con el trono de Dios. Amén. Infinito. Amén. El ser humano, a quien Cristo ha salvado por su muerte, importuna ante el trono de Dios, y su petición es tomada por Jesús como lo ha comprado por su propia sangre. Amén. Nuestro gran sumo sacerdote coloca su justicia de parte del sincero suplicante, y la oración de Cristo se une con la del ser humano que ruega.
Qué Amén. belleza, ¿verdad? Realmente es un privilegio interceder especialmente para llevar amigos a los pies, A los pies de de Jesús. Jesús. Y esto nos muestra, mi hermana Julia, el mensaje directo de la misión que Dios nos ha entregado. Si bien es cierto, el Señor nos ha rescatado, nos ha traído de las tinieblas a la luz admirable, como dice el apóstol, nos ha traído con un propósito. Nos ha librado de las tinieblas para que nosotros nos convirtamos en luz y para que anunciemos, dice, para que anunciemos las buenas nuevas de salvación a otras personas. Amén. Y a través de la oración intercesora, y yo creo, hermana, que esa es una de las herramientas más eficaces. Y quiero insistir en esta mañana, hermanos, quiero insistir en esta mañana, no hay una sola persona a la que usted no le invite, a la que usted no le ofrezca interceder por ella, orar por su familia, que no nos abra las puertas de su hogar, las puertas de su corazón y decir, por favor, ore por mí, ore por mi Mucha gente familia. hasta se emociona, se pone a llorar cuando uno lo sorprende con una propuesta Con una tal. propuesta tal. Y eso nos hace partícipes de la misión que Cristo vino a realizar en este mundo. Y ¡Qué también, alegría! pastor, otra Sí. cosa es que no debemos desfallecer en la oración intercesora, porque el ejemplo que dio la lección a mí me encantó, es maravilloso. Definitivamente. Daniel 10, desvela y corre el telón de las dos De fuerzas. las dos fuerzas. Y entonces el ángel le dijo, yo te escuché desde el primer día. ¿Y habían pasado cuánto? 21 días, exactamente. Cuando se lo dijo. Correcto. Así que tenemos que tener esa plena seguridad que cuando oramos, intercedemos por nuestros amigos, por nuestros seres amados, desde el primer momento que lo hacemos, la oración es escuchada. Amén, amén. Mis amados hermanos, no perdamos esta maravillosa oportunidad. Sigamos intercediendo en favor de aquellos creyentes y no creyentes, conversos nuevos y de los viejos conversos que tenemos ya mucho tiempo en la iglesia, mucho tiempo en el servicio a Dios, para testimonio y para la honra y gloria de nuestro Dios. Que el Señor nos llene de sus bendiciones. Gracias, hermana Julia, por este maravilloso tiempo que hemos compartido juntos. Que el Señor bendiga a la iglesia y que podamos ser testigos fieles de nuestro Dios hasta el día de su venida. Muchas bendiciones. Muchas gracias, pastor.
Muy buenos días, feliz sábado para cada niño de la iglesia de Fort Worth Norte. Mi nombre es Laura y les traigo la historia para los niños. Les cuento, esta historia sucedió en Chile, que es el lugar donde yo vivo, donde vivo con mi esposo y con nuestros 3 hijos que se llaman Agustín, Julieta y Santiago. Nuestros hijos van a la universidad, pero la historia que les voy a contar es de cuando ellos eran niños como ustedes. Resulta que sucedió que un día del niño, junto con mi esposo, queríamos darles una sorpresa y un día especial. No pensamos en llevarles regalos, comprarles cosas, sino que queríamos compartir con ellos, queríamos jugar con ellos y no encontramos mejor idea que llevarlos a pasear a donde había nieve. Resulta que como vivimos en una ciudad donde no cae nieve, la idea era ir hasta donde hubiese nieve y esto tenía que ser ir hasta las montañas. Ahí en las montañas de Chile uno casi siempre encuentra nieve. Entonces estábamos seguros que íbamos a pasar un día hermoso, que íbamos a poder hacer unos muñecos de nieve, que nos íbamos a poder deslizar por la nieve o que íbamos a tirarnos así con nieve, con bollitos de nieve que hiciéramos y la íbamos a pasar muy bien. Así que preparamos nuestras cosas, preparamos nuestra ropa abrigada, preparamos un poco de comida, subimos las cosas al vehículo, subimos las cosas al auto y entonces partimos rumbo a la montaña. Estábamos todos contentos e ilusionados. El problema fue que llegamos a la montaña y la montaña no tenía nieve. Así que avanzamos un poco más con el vehículo, pero no veíamos nieve. Avanzamos tan lejos hasta que llegamos a un lugar donde se había acabado el camino. Las montañas se veían secas, sin nieve, y la poquita nieve que vimos estaba tan alta en las montañas que no la íbamos a poder alcanzar. Entonces, resulta que estábamos pensando, ¿qué podemos hacer? Si no podemos jugar con la nieve, podremos jugar a algo mejor, podremos hacer otra cosa. Seguramente Dios tiene algo lindo para darnos hoy día. Así que resulta que justo cuando llegamos al final del camino, no nos habíamos dado cuenta que al lado había una casa y de esa casa salió un señor. Nos preguntó qué estábamos haciendo por ahí, tan lejos de la ciudad. Y nosotros le contamos que estábamos buscando nieve porque queríamos jugar. Pero el Señor nos dijo, no, este año hizo tanto calor en el invierno que ni siquiera ha caído un poco de nieve. Así que nos dijo, pero saben, si ustedes quieren tener una linda aventura, pueden avanzar caminando un poquito más allá, porque esta montaña, detrás de la montaña, hay unas cuevas donde antiguamente habían unas personas que trabajaban ahí, donde sacaban minerales de la montaña, sacaban piedras y cosas de colores y cosas muy valiosas. Entonces dijo, si quieren pueden pasar por allá, miren un poco y después se devuelven. ¡Ay! Los niñitos estaban felices porque ahora decían, vamos a tener una aventura más linda todavía. Dijeron, vamos a ir a buscar piedras preciosas, vamos a ir a buscar piedras de colores. Y estaban muy felices. Así que dimos la vuelta, nos fuimos para el otro lado de la montaña y vimos que en realidad la cueva que nos decía el Señor estaba toda tapada. Había piedras en el camino y no se podía pasar. Entonces lo que hicimos es mirar a ver si había otra entrada donde pudiéramos entrar a la montaña. Y claro que sí había. Vimos que un poquitito más arriba de la montaña, si subíamos un poco el cerro, íbamos a encontrar una nueva cueva. Así es como fuimos, caminamos, nos esforzamos un poquito, hicimos algo de ejercicio y llegamos por fin a la entrada de la montaña. Claro que la cueva se veía un poquito oscura, había agua que caía desde arriba y saben que de verdad no parecía que íbamos a encontrar muchos tesoros en ese lugar. Así que, como vimos que estaba oscura, que no se podía ver nada interesante, pues entonces lo que decidimos es que íbamos a volver al auto y íbamos a buscar una linterna.
Y así fue como Raúl, el papá de la familia, fue corriendo, buscó una linterna, la trajo de regreso y Agustín dijo, papá, yo quiero llevar la linterna, déjame a mí, dijo. Y nosotros, claro, Agustín, tú llevas la linterna. Después, detrás suyo, iba a venir yo caminando, de la mano venía Julieta. Y atrás del todo venía el papá, venía Raúl con Santiago, trayéndolo en brazos para que no se cansara tanto. Entonces Agustín empezó a caminar muy entusiasmado. Ahora tenía una linterna para poder buscar sus tesoros. Y empezó a caminar y trataba de iluminar con su linterna, pero la linterna en vez de alumbrar el piso o en vez de alumbrar el camino donde íbamos, resulta que alumbraba hacia el techo. Así que cuando vi que no estaba alumbrando bien, yo le dije, Agustín, espera, detente, hijo. No sigas, yo te voy a enseñar cómo tienes que alumbrar. Cuando le dije a Agustín que se detuviera, Agustín se quedó petrificado. No dio ni siquiera un paso más. Parecía una estatua. Me había hecho caso. Yo le dije, espera, y él ahí mismo se detuvo. Entonces yo me acerqué y le dije, mira, hijo, tú tienes que alumbrar así. Tomé la linterna y alumbré hacia el piso. Pero ¿saben lo que ocurrió? Cuando miré hacia el piso, cuando miramos hacia el piso, saben que no había piso, apenas un paso más de donde estaba Agustín. Él estaba parado en el borde mismo de una fosa muy grande. Chiquillos, Agustín, si hubiera sido desobediente, si él hubiera salido corriendo con la linterna, se hubiera caído en ese pozo enorme y hubiera sido muy difícil sacarlo de ahí. Pero gracias a que Agustín había aprendido a obedecer a la mamá. Cuando la mamá le dijo, Agustín, espera, él se detuvo y no avanzó ni un paso más. Nos quedamos muy asustados de ver ese pozo enorme. Pero saben, chiquillos, una cosa, más que asustados, nos quedamos admirados y agradecidos por cómo Dios había cuidado a nuestro hijo y nos había cuidado a todos. Todos podríamos haber caído a ese pozo si no hubiera sido porque Dios nos protegió. Así que, mis queridos, quiero compartir con ustedes un versículo muy importante, muy importante. Ese versículo se encuentra en el libro de Efesios. En Efesios dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y hay otro versículo más que dice, hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto agrada a Dios. Mis queridos, cuando ustedes son obedientes al papá, a la mamá, les están mostrando cuánto los aman y también están mostrando cuánto aman a Dios. Yo espero que nunca se olviden de esta historia, porque cuando somos obedientes al papá, a la mamá, somos obedientes a Dios, nos vamos a ahorrar muchos problemas, nos vamos a ahorrar muchos peligros y vamos también a sentirnos felices de que el Señor nos haya dejado tantas indicaciones para cuidarnos y protegernos mejor. Queridos, les mando un besito grande, un abrazo muy grande. Que Dios los bendiga, los acompañe el resto del día sábado y que puedan empezar una semana muy hermosa acompañados de la bendición de Dios. Muchos cariños, que Dios les bendiga. Le agradecemos a la hermana Laura Fidanza por el lindo rincón infantil de esta mañana que lo trajo desde Chile. Muchas gracias, hermana, y que Dios le bendiga grandemente. Ahora vamos a tener la lectura bíblica de esta mañana. Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado. Ahí donde ustedes se encuentran, tanto mis hermanos de la iglesia como todo el mundo donde llega este mensaje al rincón donde estén, los invito a que busquen en su Biblia
Primera de Corintios, capítulo 9, y de los versículos del 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo que obtengáis, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. En ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como a quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Palabra de Dios. Amén. Ahora vamos a continuar con el programa y vamos a tener un especial por el hermano José Fabre, quien pertenece a la iglesia de Arlington Norte, que es cerca de aquí de esta ciudad. Así que vamos a escuchar el especial de esta mañana. Nuevamente un hermoso feliz sábado para todos los hermanos, y esta alabanza es para la honra y gloria del Señor. Se llama Un barco de amor. Si la vida te da tanto penar, confía en Él, Jesús te ayudará. Si comienzas a echar la contrariedad, tienes ahora en quien buscar amistad, solo dándole a Él ese timón de un barco de amor, navegando al corazón. Si tú quieres, Él lo hará. Jesús te ayudará. Él te hará navegar por mares de paz. Cuando sientas flaquear tu corazón, míralo siempre a Él, te dará su valor. Dale tu alma hoy, sentirás cuánto amor, lo amarás y tendrás un nuevo corazón, solo dándole a Él
navegando el corazón. Si tú quieres, Jesús lo hará. Te ayudará, te hará navegar por mares de paz, solo dándole a Él ese timón de un barco de amor, navegando al corazón. Muy buenos días una vez más a todos los que nos sintonizan a través de esta plataforma de YouTube. Y bueno, hoy queremos hacer la oración pastoral como es nuestra costumbre todos los sábados. Hoy nos toca orar por una familia muy especial de nuestra iglesia aquí en Fort Worth Norte, por la familia Lugo. Así que vamos a traer todas nuestras peticiones ante el Señor, y allá en la comodidad de su casa, si me puede acompañar, inclinando el rostro para orar. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu amor y tu misericordia. Te agradecemos que en tu infinito amor tú cuidas a tus hijos, tú los proteges y tú les das de bendición abundante aún sin merecerla. Te agradecemos por las bendiciones que nos das y también por el perdón que nos ofreces a través de la sangre de Cristo Jesús que fue derramada en la cruz, y que podemos aceptarla por fe para así tener victoria sobre las batallas aquí en la tierra. Señor, en estos momentos queremos orar por nuestra familia de iglesia, incluyendo a todos por los distintos casos, especialmente por los que desafortunadamente han contraído virus de este COVID-19, y pues es algo desafortunado, mas sin embargo sabemos que tú estás en control. En estos momentos también queremos dirigir nuestras oraciones y también poner en tus manos a la familia Lugo. Pedimos que tú los prosperes, que los bendigas, que donde quiera que ellos estén, tu bendición sea abundante en su hogar, que protejas esa familia y que les mandes tus ángeles para salvaguardarlos de cualquier acechanza del enemigo. También protege estos predios de esta iglesia, y que tu Santo Espíritu siga morando en cada uno de los corazones que nos están escuchando en esta mañana. Así que, Señor, utilízame como tu instrumento al presentar tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Una vez más estamos aquí presentes, y aquí su servidor Carlos Espinosa. Ya hemos tenido otras participaciones aquí, y un agradecimiento muy especial a todos los que han participado aquí en este culto divino de Fort Worth Norte. En esta mañana quiero llamar la atención una vez más a lo que ha sido nuestra lectura bíblica para esta mañana, que se encuentra en Primera de Corintios, el capítulo 9, y de ahí voy a comenzar leyendo. Primera de Corintios, el capítulo 9, y voy a comenzar leyendo desde el versículo 24, desde el versículo 24 en adelante. Dice lo siguiente: ¿acaso no saben ustedes
que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio. Corran pues de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. El versículo 26 dice de la siguiente forma: así yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento. Más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo sea eliminado. Este concepto yo creo que es muy claro. La cultura griega fue muy propagada cuando Alejandro el Magno surgió a la escena. Fue propagada por todo lo que fue el mundo conocido, y el mundo conocido se puede decir que fue hasta las regiones de la India que llegó toda esa cultura. Muchos detalles de la historia nos llevan a que esta cultura fue muy prominente y los judíos la conocían como si fuera la palma de su mano. Estaban enamorados podemos decir, de la cultura griega. Pero el surgimiento, lo que se me hace muy interesante es de que ese es uno de los legados que nos han dejado los griegos. Todavía en el mundo actual se celebra lo que conocemos como las Olimpiadas, ¿verdad? Y desafortunadamente por la pandemia del COVID-19 no la estamos celebrando lo que tenía que haberse sucedido en su sede, que iba a ser en Tokio, Japón. Y pues desafortunadamente dicen que va a ser pospuesta para el próximo año. Mas sin embargo, este es uno de los legados que nos quedaron de la cultura griega. Aquí una de las cosas que muy interesantes, que es la disciplina más antigua de todo esto, es la disciplina del maratón, que se originó cuando un soldado griego, Filipides, que corrió 42 kilómetros, un aproximado de 26.2 millas, de la ciudad de Maratón hasta Atenas, solo para proclamar victoria. Pero ahí, cuando llegó a Atenas, él cayó desmayado de fatiga y pues padeció, él murió en ese intento, proclamando victoria sobre el imperio persa. En aquel entonces eran las ciudades-estados, ¿verdad? Y los ciudades-estados, pues ellos se unieron y le hicieron frente a lo que iba a ser la conquista de los persas. Mas sin embargo los persas no pudieron tomar la victoria. Alejandro el Magno y todos sus ejércitos en distintos lugares, como los espartanos, los atenianos, todos los que estaban alrededor de esas regiones, se unieron fuerzas y fueron y derrotaron a ese imperio. Después aquí se muestra esta hazaña, pero esa disciplina era algo que se practicaba comúnmente en el mundo antiguo, tanto como en el mundo de hoy. Usted ha escuchado sobre el maratón de Los Ángeles, maratón de Nueva York, el maratón de Boston. Esos son una de las grandes prácticas que se han hecho en todas estas ciudades, y ese es el legado que nos dejaron los griegos. Bueno, aquí Pablo en este versículo toma ese concepto y lo aplica a lo que viene siendo la vida cristiana. Toma ese concepto con el propósito de que nosotros corramos con un fervor y una perseverancia. A lo que yo les sugiero que abran sus Biblias en Hebreos el capítulo 12, los versículos 1 y 2, lo que vamos a dirigir nuestra atención ante este texto, con el propósito de estudiarlo y sacarle 13 lecciones hermosas a este texto. Voy a leerlo. Hebreos el capítulo 12, los versículos 1 y 2, y esto va a ser nuestro enfoque en esta mañana, que dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan gran nube de testigos, dejemos todo lo que estorba y el pecado que fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia
la carrera que nos es propuesta. Fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe, quien en vista del gozo que le esperaba, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. El apóstol Pablo utiliza esta, como podemos decir, ilustración, con el propósito de ilustrarnos cómo debemos nosotros correr en la vida cristiana. Y en realidad en estos dos versículos vamos a encontrar 3 lecciones importantes. La primera es de que en toda competencia hay una audiencia. En todo, para ver cierto evento nosotros debemos de tener una preparación. Y sin meta, en realidad estamos corriendo solo por el hábito de correr. Y entonces debe de haber una meta definida, y estos son los 3 aspectos que vamos a encontrar en esta porción de la Escritura. La primera porción está: por tanto, nosotros también tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y así como todo evento deportivo tiene una audiencia, la vida del cristiana también tiene una grande nube de testigos, como dice estos versículos. Pues que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios el capítulo 4 y el versículo 9, dice que hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los hombres y para los ángeles. Dice, una audiencia que en realidad cuando usted va a los estadios, y bueno, aquí vivimos en el norte de Texas, y aquí el espectáculo más grande, o uno de los privilegios más grandes de una persona que vive aquí en el norte de Texas, ir aquí al AT&T Stadium y presenciar cuando su equipo favorito, los Cowboys, están jugando un partido de fútbol americano. La audiencia es inmensa. Ahí en ese estadio caben muchas personas. No tengo mucha información sobre ello, cuántos que habrán, pero allá sí hay muchos estadios en todo el mundo donde caben inmensidad de personas para hacer presencia en un evento deportivo. Usted puede darse cuenta al verlo en el televisor cómo la gente actúa cuando están en estos lugares. Y es que si están allí con el equipo preferido, con el equipo de casa, la gente está alentándolos, les está motivando para que hagan lo mejor. Ellos sufren cuando una jugada no va de la forma que ellos quieren. Ellos van y reaccionan de acuerdo a cómo el juego se está jugando. Ellos celebran con los jugadores, celebran con todo el mundo, y es que esta audiencia, pero es que es algo que estamos viendo. Cuando está el equipo contrario jugando en contra de este equipo, pues usted sabe que hay distintos factores que están ahí, y desafortunadamente pues la audiencia no está a favor del equipo contrario. Yo recuerdo cuando era más niño, Shaquille O'Neal era uno de los grandes jugadores de la NBA, y él era un gran, espectacular jugador de básquetbol, de baloncesto, ¿verdad? Y bueno, él tenía un problema, él no podía hacer los tiros libres. Él no podía hacer los tiros libres. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? Me daba cuenta de que él como que tenía una distracción cuando jugaba especialmente con los Lakers de Los Ángeles. Él se distraía bastante cuando iba a los foros de los equipos contrarios, y la gente abucheándolo, agitando los globos detrás del marco para que se desconcentrara, y parecía que estaba funcionando. No podía encestar esos tiros libres. Él contrató psicólogos, contrató profesionales que le pudieran ayudar con todo esto, mas sin embargo el problema surgió y continuó a través de su carrera. Él llegó a ser campeón muchas veces, pero no logró dominar como un profesional los tiros libres.
Y pues así, bueno, pues así vemos cómo hay una comparación. Aunque hay una audiencia para la carrera cristiana, nosotros debemos darnos cuenta que Jesús mismo nos dijo que no estamos en el estadio de casa. En otras palabras, la audiencia que está no nos está apoyando. En realidad, cuando hace su oración en Jesús, en Juan el capítulo 17, dicen que estos no pertenecen al mundo, mas sin embargo están en el mundo. Él pide a su Padre que los proteja de las hechizanzas del enemigo, y solamente eso. Mas sin embargo estamos viviendo aquí, en este mundo, y desafortunadamente estamos sufriendo todas las acechanzas y los abucheos, y ahí está el enemigo pretendiendo en esa audiencia que tú te caigas. La dimensión que tú puedas, las dimensiones son, digamos, que invisibles también, porque dice que los ángeles y los hombres nos están viendo. Pablo también dice que tú eres una carta leída. En otras palabras, sí, somos testigos, embajadores de Dios aquí en la tierra, mas sin embargo la audiencia no nos está apoyando, no te está apoyando a ti. No estamos en casa, estamos en terreno ajeno, por lo cuanto no esperes lo mejor de este lugar, no esperes lo mejor aquí en el planeta Tierra. La mayoría de las veces es de que para que el enemigo te está poniendo tropezaderos o te está abucheando para que tú tropieces. En esa audiencia tú tienes que darte cuenta de que desafortunadamente no hay forma de que tú, no hay forma de que haya un, digamos, un respiro o un aliento. Mas sin embargo, Cristo Jesús, donde está en los cielos, envía a sus ángeles a tu socorro. Y es que Él es el que te alienta primero. En realidad, esta audiencia, aunque esté en contra tuya, lo más importante es de que Jesús sea el que te alienta y quiere que hagas lo mejor. Que aunque tropieces, te da las esperanzas para que te vuelvas a parar y puedas continuar esa carrera. Es que eso es lo que nosotros debemos de siempre tener en mente. No estamos en el estadio local, mas sin embargo Jesús es el que nos alienta, y qué otro motivador más que Él. La otra parte del versículo también es que tenemos que darnos cuenta de que el cristiano, tanto como el atleta, deben de tener una preparación antes de correr esa carrera. Y es que el atleta se prepara año tras año, cada 4 años, para este evento magnífico de las Olimpiadas. Si es corredor, él practica todas las mañanas, él utiliza cierta tela especializada para que no cargue, para que no tenga peso extra, utiliza calzado especializado porque él necesita moverse rápido, tiene que hacerlo mejor. En este momento podemos darnos cuenta de ahí en la segunda parte del versículo 1, dice: dejamos todo lo que nos estorba y el pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta. En la vida del cristiano hay muchos obstáculos, pero hay cargas que el cristiano puede que esté cargando. Y es que para correr esta carrera, el cristiano debe de despojarse de las envidias, de la malicia, de las malas palabras, de la codicia, de los malos pensamientos, de las calumnias, de la discordia, de muchos pecados que quizás no pensamos que son en realidad malos, porque estamos practicándolos todos los días. Mas sin embargo, Jesús te está haciendo el llamado a una preparación más allá, una preparación para correr la carrera de tu vida. Debemos de dejar el yo a un lado. Y dice que cualquier otro pecado que fácilmente nos enreda. Mi hermano, esto hay que dejarlo atrás, hay que hacer un esfuerzo consciente con la ayuda del Espíritu Santo para que dejemos todo esto que nos estorba y corramos con facilidad
en la vida cristiana. Y es que dice Hechos de los Apóstoles, página 251, dice: todo hábito o práctica que conduce al pecado o deshonra, todo hábito o práctica que conduce al pecado o deshonra a Cristo debe abandonarse, cualquiera que sea el sacrificio. La bendición del cielo no puede descender sobre ningún hombre que viola los eternos principios de la justicia, y un solo pecado acariciado es suficiente para degradar el carácter y extraviar a otros. Y es que en realidad eso es una de las cosas que debemos de siempre tener en mente: dejar todo lo que nos está estorbando o haciendo cargas, y así continuar nuestra carrera. El atleta se persevera para llegar a la meta y ganar el premio, ¿verdad? El cristiano debe de correr con perseverancia, inagotablemente. En otras palabras, que si tropieza se vuelve a parar y vuelve a continuar. Él lleva siempre en mente los ojos puestos en la meta que está fija, porque dijimos que había 3 aspectos en este versículo, dándonos detalles sobre esta carrera, ¿verdad? Está la audiencia, está la preparación, pero es lo más importante de mantener los ojos en la meta. Ahora, ¿qué es la meta? ¿Y cómo debemos de correr? La primero que se me viene en mente es de que corramos con perseverancia. Usualmente usted está acostumbrado a leer con paciencia, que son sinónimos al verlo en ciertos aspectos, pero como que paciencia en la lengua hispanoparlante como que ha tomado una connotación un poco negativa, o ha sido puesta en la mente de muchos, porque muchos ya se refieren con paciencia como con lentitud. Usted va manejando en la carretera o guiando su auto en las autopistas y ya se puede exclamar de los labios de muchos: ¿con qué paciencia va este señor manejando este carro? Yo creo que aquí el cambio de perseverancia es algo muy importante, porque perseverancia nos lleva a tener una constancia, una firmeza, un tenso en la relación de algo. En otras palabras, usted sigue con firmeza el camino. Obviamente, paciencia tiene la capacidad de soportar o con resignación desgracias, trabajos o ofensas, pero también la definición nos puede decir que el trabajo se hace con tranquilidad, con espera, con lentitud excesiva. Y bueno, eso es lo que el texto nos quiere darnos en sí, motivación o motivarnos para hacerlo mejor. Y es que en realidad el cristiano tiene que tener enfocados sus ojos en la meta. ¿Cómo corremos la carrera? La corremos con perseverancia. ¿Por qué estamos con la audiencia? Por la audiencia está alrededor de nosotros. ¿Cómo debemos de prepararnos? Dejando todo lo que nos estorba. Pero ¿cómo debemos de nosotros, en qué debemos de enfocarnos? En la meta. El versículo 2 nos da esta meta, porque comenzando dice: fijos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de la fe, quien en vista de el gozo que le esperaba sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo es que el atleta, cuando corre, debe de mantenerse fijamente, no puede voltear hacia los lados, no puede voltear hacia atrás, mas tiene que tener sus ojos fijos en el blanco que tiene que obtener. Y es que hay una historia muy interesante. En 1980 se realizó una carrera de los 5,000 metros en Crystal Palace, en Londres, Inglaterra.
Steve Ovett, un corredor olímpico, tenía una ventaja enorme en la carrera. En la última vuelta, cuando iba a llegar a la meta, se llenó un poco de arrogancia y decidió voltear hacia atrás para ver a sus contrincantes. Cuando vio y apreció la ventaja que él tenía, él lanzó su puño hacia arriba, disminuyó la velocidad, y cuando hizo esto no se dio cuenta que John Tracy lo alcanzó y le ganó la carrera por el dedo gordo del pie. Es que con la carrera cristiana debes estar enfocado en Cristo Jesús, puesto tus ojos en Cristo Jesús. Y es que no puedes voltear hacia el lado, darte cuenta, a ver a tu hermano y decirle, no, pues yo estoy mejor que tú. No puedes voltear hacia el otro y ver a tu hermana y decir, yo estoy mejor que tú. Tú tienes que tener los ojos fijos en Cristo Jesús. Al contrario, aquí no estamos hablando de ser primeros, aquí estamos hablando de una carrera que se tiene que correr con el propósito de llegar a la meta. Allá donde está Jesús es la meta. Porque tus ojos están puestos en Jesús, entonces el ejemplo lo puso Él porque Él ya la corrió. No voltees a tus lados, a tus costados, mira hacia el frente. Mira hacia el frente para que no pierdas tu concentración. Debes de haber una meta. Oh, hermano mío, del lado de ahí nosotros vemos que debemos tener nuestra vista constante. Entonces ahí tenemos que ver que Jesús se vuelve nuestro ejemplo a cómo correr la carrera. Cuando dice el texto que Él tenía la vista en el gozo que le esperaba, en el gozo que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció la vergüenza. Así como Jesús corrió, el cristiano debe de correr. En el mismo ha dedicado dice aquí Consejos sobre la Salud, página 47. Él ha indicado el camino y ha señalado todo el trayecto de sus pisadas. En la senda que Él ha recorrido, podemos experimentar con Él la abnegación y el sufrimiento y andar en esa senda señalada por su propia sangre. Ahora, ¿cómo Jesús corrió la carrera? El apóstol Pablo nos dice que Jesús recibió 39 azotes. 39 azotes, porque dice que 40 menos, los romanos decían que el castigo para un hombre debía de ser de 40 menos 1, para no dejarlo muerto. Así que Jesús recibió 39 azotes. Mas sin embargo, Jesús no estaba con su vista en el gozo que le esperaba. Estaba con su vista en el gozo que le esperaba. No estaba sufriendo el dolor, estaba sintiéndolo, mas sin embargo, él tenía sus ojos puestos en la meta. Lo escupieron y lo coronaron con una corona de espinas, mas él tenía en su mente fija en la meta. Cargó con una cruz ajena. Obviamente la cruz que Jesús cargó no le pertenecía a él, le pertenecía a Barrabás. Y quizás en una forma que podemos pensar cada uno de nosotros es que Jesús cargó la cruz por nuestros pecados, así que en esa cruz tenía el nombre de Carlos Espinosa ahí también. Lo desnudaron y lo clavaron a ese madero, mas sus ojos los tenía fijos en la meta. Y es que en realidad, ¿cuál era la meta de Jesús cuando fue crucificado? Dice que el gozo de Cristo era de ver las almas salvadas en el reino glorioso, y por ese gozo sufrió la cruz y menospreció lo propio. Y es que cuando Jesús estaba sufriendo todo eso, en su mente estabas tú y yo.
Y es que cuando Jesús estaba allí crucificado en la cruz y le estaban sucediendo todas estas cosas, en su mente estaba el gozo que le esperaba, como dice el texto. Y el gozo que le esperaba era de verte a ti y a mí en el cielo. Y es que la realidad, él tenía puestos los ojos en la meta. El cristiano debe de tenerlas fijos en la meta también. Tú y yo debemos de ver las cosas como son aquí en este mundo. Este mundo no está para beneficiarte en estos momentos. Estamos viendo contiendas. Muchos están esperando de que la economía vuelva a resurgir como en años pasados. Mas sin embargo, sabemos de que esto está completamente destrozado, podemos ver. Un sistema que está destrozado y se tiene que innovar. Mas sin embargo, parece que no va a haber solución. Así que, mi hermano, si ya te están casi sacando de tu casa porque no hay dinero para pagarla, tú tienes de correr con el propósito de ver el gozo que te espera. Tú debes ver que Jesús te tiene una mansión en el cielo. Y es que ya llegas ahí, te falta el pan, tú debes de siempre pensar de que Jesús te está invitando a las bodas del Cordero, donde hay una mesa inmensa, y te están invitando para que un día tú te vayas y se sientes ahí. Jesús también, o sea, tú estás esperando que la situación política se mejore. Déjame decepcionarte esta mañana, desafortunadamente, no, para mí no hay solución en la política. Mas sin embargo, Jesús te está extendiendo su mano para que eches mano a lo que Él te está ofreciendo, que es el reino de los cielos. Por eso, aquí en la tierra debe de sufrirse, pero allá en el cielo es donde está nuestra recompensa. Por eso debemos de correr como Jesús corrió. La forma que Él corrió es viendo el gozo que le esperaba. Sufrió el menosprecio, sufrió la cruz. Mas sin embargo, tú y yo debemos nosotros correr de la misma forma, ver el gozo que nos espera. Ver el gozo que nos espera. Jesús ha prometido muchas cosas y Jesús te ha prometido el estar allá en la Nueva Jerusalén. Él te tiene una residencia. Él dice que hay en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahí esa promesa debes de tú confiar. Ahí es donde debes de depositar tu confianza. Ahí es donde debes de ver el gozo que te espera. Debes de correr como Jesús corrió. Y es que como así Él sufrió la cruz para verte a un lado de Él en la gloria del cielo, Él quiere que tú veas el sufrimiento de esta tierra como un escalón para llevarte a la patria celestial. Y eso es lo que nosotros debemos de ver. Así que como cuando ya analizamos este texto, podemos encontrar tres partes. Las tres partes son es de que hay una audiencia que nos está abucheando, que quiere que tú tropieces. Sin embargo, Jesús te alienta y manda a sus ángeles para que te ayuden. Hay una preparación que todo cristiano conscientemente tiene que realizar. Dejar todo lo que nos estorba, todo el peso que nos asedia, que nos detiene de hacerlo mejor. Jesús quiere ayudarte para sacar todo eso y echarlo a un lado. El Espíritu Santo está ahí para tener lo mejor para ti. El Espíritu Santo te quiere ayudar con esa tarea para prepararte. ¿Y qué tal de la meta? La meta es de poner nuestros ojos fijos en Cristo Jesús. Esta carrera no es para llegar tú primero y llevarte al cielo. Esta carrera es para que lleves a otros a los pies de Jesús. Esta carrera es para que vayamos todos juntos y lleguemos allí a la patria celestial. Esta carrera no se corre con el propósito de ganar solamente un premio, para que uno solo gane un premio, sino para que todos lleguemos a la patria celestial y nos gocemos todos juntos. Esa carrera es la que debemos de correr.
Mis queridos, esas cosas debemos nosotros tener siempre en mente. Corre como Jesús, con el gozo que te espera. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a su iglesia. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Déjame leerte un texto para que te dé más esperanza antes de orar. Fui a Isaías, el capítulo 40, y voy a leer desde el versículo 28. ¿Acaso no sabes que nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno, el que creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece, ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor da fuerza al cansado y aumenta el vigor al que desfallece. Las jóvenes se fatigan y se cansan, los fuertes flaquean y caen, pero los que confían en el Señor recobrarán las fuerzas y se levantarán el vuelo como las águilas. Corren y no se cansarán, caminan y no se fatigan. En estos momentos voy a pedir que inclinemos el rostro para orar. Padre amado, haznos ver la necesidad de correr esta carrera con el propósito no de ser los primeros que lleguemos, sino que lleguemos ahí
con otros enlazados en las manos, yendo con felicidad hasta la patria celestial. Estamos viendo cómo el mundo alrededor cada día se desborona, cada vez hay más caos, más desorden, más destrucción, mas sin embargo, Señor, pedimos que tú nos salvaguardes mientras estemos en estos lugares, en esta tierra, que tú nos cuides y nos protejas, que a pesar de todo lo que estamos sucediendo, que tú nos prepares para ser aptos para el cielo, que tú nos mandes tu Santo Espíritu para que todo lo que nos asedia y nos haga lentos en la carrera, Señor, tú quítalo de nuestro ser, y que siempre tengamos en mente nuestros ojos fijos en la meta, que es Cristo Jesús. Como Él corrió la carrera, nosotros debemos de correr con el gozo que le esperaba. Nosotros también tenemos que tener en mente eso. Señor, tú nos ofreces mucho más y que no merecemos. Así que, Señor, en estos momentos pedimos que tu Santo Espíritu esté presente en nuestras vidas, que nos salvaguarde y nos des bendición, y al ir y salir de nuestros hogares, que tu protección esté con cada uno de nosotros, que podemos ser luces en un mundo de tinieblas, que seamos los pacificadores, y Señor, pues que tú nos guíes y que nos lleves de la mano hasta la patria celestial. Te agradecemos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús, en su nombre oramos. Amén.